amigos, ¿qué tal? Soy Sergio Lara, miembro de la Sinfonía del Uro y de Universo Hispano. Para quien no nos conozcáis, hace unas semanas ya adelantamos que la Sinfonía del Uro se iba a transformar, por decirlo de alguna manera, en Universo Hispano. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Es para expandirnos de alguna manera y crear nuevos proyectos que aborden nuevos horizontes sobre la difusión de la historia de España. Y si es cierto que nuestros trabajos han estado ligados a la música y a la literatura, vamos a empezar con nuevos proyectos, nuevos cambios que esperemos que os gusten, y de ahí la transformación o el cambio a Universo Hispano para abarcar mucho más. Vamos a empezar hoy con uno de estos nuevos proyectos que hemos iniciado, que va a ser un programa sobre historia de una manera dinámica, que encendamos la mecha de la curiosidad para que vosotros sigáis informándoos sobre todo de lo que son las raíces de nuestra historia y tener armas para luchar contra esa maldita leyenda negra y un sinfín de mentiras que constantemente se vierten sobre nuestra historia. El principal motivo de lo que es el nacimiento de la Sinfonía del Uro o Universo Hispano es poner en valor lo que hemos aportado y lo que seguimos aportando a la historia universal. Y sobre todo, ahondar en lo que nos une, en este caso en la hispanidad. Esa manera de vivir, esa manera de sentir, el idioma, la cultura, la religión, esa cosmovisión de la vida que nos une a unos 500 millones o más de hispanohablantes alrededor del mundo. Por eso este programa está enfocado no solo para España, por así decirlo, sino para toda Hispanoamérica, para que podáis disfrutar de él. Nuestro primer programa, ¿vale? Vamos a hacerlo semanal, va dirigido, vamos a tratar la temática de los sacrificios humanos en América. ¿Por qué? Bueno, esto es un poco volver a luchar contra el tema de la leyenda negra. Bueno, durante siglos los españoles nos hemos enorgullecido de nuestra labor civilizadora y evangelizadora en América. Sin embargo, hace unas décadas, hace unos decenios, por así decirlo, esta percepción ha cambiado radicalmente, dando lugar a una tendencia de exaltar las culturas amerindias, que ojo, no está mal, en todos los sitios hay buenas cosas, pero tampoco está ya bien, por así decirlo, desacreditar a los españoles tratándonos como bárbaros. Hubo abusos, como en todas las historias de la humanidad, por así decirlo, pero hubo muchas cosas buenas. Y entre otras cosas vamos a poner de relieve lo que ocurría allí en América cuando llegaron los españoles. No sé si sabéis que el término caníbal viene derivado, o es una malformación, o una evolución, mejor dicho, de la tribu de los indios caribes. De ahí viene lo que es la palabra caníbal, que fue una de las primeras tribus que se encontraron los españoles cuando llegaron al nuevo continente. Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron, para que os hagáis una idea, con dos grandes civilizaciones. Por un lado, tendríamos a los aztecas, en lo que es hoy México, y por otro estarían los incas, que dominaban un vasto imperio centrado en el actual Perú. Por otro lado, en otro bloque importante, estaban los mayas, que ya habían experimentado su declive desde hace años. Y, por otro lado y por último, están los chibchas, ubicados en lo que hoy son Colombia y Venezuela, a quienes los españoles denominaron Nueva Granada, a esa zona del continente americano. Estas grandes civilizaciones compartían ciertas prácticas. Os podéis imaginar cuáles, como los sacrificios humanos y la antropofagia, que consiste en el consumo de carne humana para aquellos que desconocen el término. Imaginaros aquella estampa de cuando llegaron los españoles y vieron eso. Pues los españoles estaban hartos de luchar en un sinfín de batallas, desde los 700 años de Reconquista a las guerras de Italia, a las guerras de Flandes, pero jamás se habían encontrado un fenómeno igual. En el año 1519 vamos a centrarnos ahora, vamos a ir por partes. Entonces, en un principio nos vamos a centrar en lo que son los sacrificios aztecas. En el año 1519, los españoles desembarcan en América
porque ya habían desembarcado antes, pero en ese año en concreto, en 1519, se encuentran con el todopoderoso Imperio Azteca. Durante aproximadamente 2 siglos, 200 años, el área central de México estuvo bajo el dominio de los mexicas, que era el grupo étnico predominante. Su capital, Tenochtitlán, era una ciudad asombrosa, maravillosa, tanto por su arquitectura como por su intrincada red de conexiones y caminos. A pesar de no haber desarrollado la rueda, esto es importante, el arado o un sistema de moneda, los aztecas poseían una economía sofisticada, con mercados bien establecidos y un sistema de contabilidad propio. Además, contaban con avanzados conocimientos astronómicos que les permitieron elaborar un calendario preciso, bastante acertado, gestionar cultivos a gran escala y alcanzar un alto nivel de habilidad en el trabajo de materiales y piedras preciosas. La exhibición de estas grandes habilidades por parte de Hernán Cortés ante Carlos I de España dejó maravillada a Europa, hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, importante, lo más destacado y relevante en este contexto que estamos viendo, que nos conduce al tema de hoy, es el profundo desarrollo de una cultura religiosa sumamente elaborada entre los aztecas. Esto implicaba una teología muy compleja que se manifestaba a través de la práctica de sacrificios humanos a gran escala. Lo vuelvo a repetir, sacrificios humanos a gran escala, que esta es la parte que no te cuentan, solo cuentan los abusos, el exterminio que dicen que hubo allí de los indígenas. No. Esto hay que contarlo también. Sacrificios humanos a gran escala y en muchos casos el consumo de las víctimas sacrificadas. Estas prácticas, por decirlo de alguna manera, están abundantemente documentadas por testimonios de la época, los cuales coinciden de manera consistente. O sea, no son habladurías. Esto está contrastado, está documentado. Desde relatos de Bernal Díaz del Castillo hasta los escritos de Bernardino de Sahagún. Entre otros, uno de los primeros misioneros en América, conocido como Fray Toribio de Benavente, dejó un testimonio particularmente descriptivo y detallado al respecto, que merece ser mencionado. Dice así: tenían una piedra larga, la mitad hincada en tierra, en lo alto encima de las gradas, delante del altar de los ídolos. En esta piedra tendían a los desventurados de espaldas para los sacrificar, y el pecho muy tenso, porque los tenían atados los pies y las manos. Y el principal sacerdote de los ídolos, o sus lugartenientes, con una piedra de pedernal, echó un navajón como hierro de lanza. Con mucha fuerza abrían al desventurado y de presto sacábanle el corazón. Y el oficial de esta maldad daba con el corazón encima del umbral del altar, y allí dejaba hecha una mancha de sangre. Y caído el corazón, estaba un poco bullendo en la tierra, y luego poníanle en una escudilla. Otras veces tomaban el corazón y levantándole hacia el sol, y a veces untaban los labios de los ídolos con sangre. Los corazones a veces los comían los ministros viejos, otras los enterraban. Y luego tomaban el cuerpo y echábanle por las gradas abajo a rodar. Y llegado abajo, si era de los presos en guerra, el que lo prendió, con sus amigos y parientes, llevábanlo y aparejaban aquella carne humana con otras comidas. Y otro día hacían fiesta y le comían. Y nadie piense que ninguno de los que sacrificaban eran de su propia voluntad, sino por fuerza, y sintiendo muy sentida la muerte y su espantoso dolor. Aquí tenemos uno de los testimonios de Fray Toribio de Benavente, y como él, muchos más. Uno de los rituales más significativos dentro de la religión azteca era el sacrificio a Tezcatlipoca, el dios de la noche y de todas las cosas materiales. Tezcatlipoca era el hermano gemelo y antagonista de Quetzalcóatl, el dios creador invisible y omnipotente, patrón de los guerreros y símbolo de la dualidad del bien y del mal, encarnando el cambio a través del conflicto. Anualmente se seleccionaba a un joven para ser tratado como un dios, vistiéndolo con opulencia y siendo servido y acompañado por un séquito de pajes. 20 días antes del sacrificio se le asignaban 4 jóvenes como esposas, representando a 4 diosas. Y llegado el día del sacrificio, el muchacho era llevado a la plataforma del templo, donde se le abría el pecho con un cuchillo de obsidiana. Como se ha mencionado, los sacrificios humanos eran una práctica extendida en la región que hoy conocemos como México. Un relato particularmente impactante proviene del capitán Andrés Tapia,
compañero de Hernán Cortés, quien describe el muro de cráneos que vio en el gran Teocalli de Tenochtitlán, antiguo imperio azteca. Tapia relataba la presencia de muchas cabezas de muertos pegadas con cal y los dientes hacia afuera, así como miles de palos verticales con 5 cabezas de muertos ensartados por las sienes cada uno. Increíble, ¿no? Eso no lo cuentan en ningún lado, parece una historia de terror. Por eso os digo que imaginaros la estampa y la imagen, la fotografía que los españoles encontraron al llegar allí. Era mucho más allá de lo que ellos se podían imaginar. Era devastador, era terrorífico. Vamos a pasar ahora a otra zona, que es los Chibchas en Nueva Granada. Si os ha impactado este tipo de sacrificios en lo que es el Imperio Azteca, esperad lo que tenéis que oír ahora con los Chibchas. Nos adentramos en la región del Virreinato de Nueva Granada, que comprende lo que hoy conocemos como Colombia y Venezuela. Aquí coexistían una variedad de pueblos diversos que se autodenominaban Chibchas, que quiere decir pobladores. Aunque no llegaron a desarrollar estados o civilizaciones tan sofisticados como los aztecas o incas, los Chibchas destacaron sobre todo por su maestría en el trabajo de los metales, especialmente la orfebrería de oro y el cobre. Sin embargo, ahora veréis un poco y lo describiré de manera un poquito más lenta. Al igual que otras culturas de la época, también practicaban sacrificios humanos, un hecho ampliamente documentado por fuentes históricas y excavaciones arqueológicas. Uno de los aspectos más perturbadores, ahí va, lo que os he comentado antes, era el sacrificio de niños, ofrecidos al sol. Existía un mercado de niños, conocidos como moxas, destinados a estos propósitos. Los caciques de las tribus pagaban altas sumas por estos niños, quienes eran dedicados al culto sagrado durante su infancia. A la llegada de la pubertad, eran sacrificados como un acto de reverencia. Y con frecuencia, sus cuerpos eran expuestos al sol, convirtiéndose en objetos sagrados. Sin embargo, el rasgo más distintivo de los Chibchas, a diferencia de los aztecas en cierta medida, era la práctica de la antropofagia, que consistía en el consumo frecuente de carne humana, especialmente de los enemigos vencidos. Destaca aquí el testimonio de Pedro Cieza de León, renombrado cronista de la conquista, quien gracias a su estrecha relación con varios líderes tribales, entre ellos el gran cacique Nutibara, proporcionó abundantes detalles sobre sus costumbres. A continuación os leo porque merece la pena. Junto al aposento de Nutibara, y lo mismo en todas las casas de sus capitanes, tenían puestas muchas cabezas de sus enemigos, que ya habían comido, las cuales tenían allí como en señal de triunfo. Todos los naturales de esta región comen carne humana, y no se perdonan en este caso, porque en tomándose unos a otros, como no sean naturales de un propio pueblo, se comen. Gustaban especialmente de la tierra carne de los niños. Al poniente de Cali pude ver que estaban puestos por orden muchos cuerpos de hombres muertos de los que habían vencido y preso en las guerras, todos abiertos, y abríanlos con cuchillos de pedernal y los desollaban. Y después de haber comido la carne, henchían los cueros de ceniza y hacíanle rostros de cera con sus propias cabezas, poniéndolos de tal manera que parecían hombres vivos. Bueno, como veis, esto todavía es, si cabe decirlo, más repugnante, más terrorífico, más asqueroso. Y os he ahorrado muchos detalles que podéis buscar sin problema en Google o en las fuentes que sean. Os digo en Google porque os va a salir, para que veáis que hasta ahí lo vais a encontrar. De los detalles de cómo criaban a los niños y luego se los comían. En fin, sin comentarios. Vamos a adentrarnos ahora en el imperio de los incas. Una nueva dimensión, una nueva liga. ¿Por qué? Porque vamos a explorar la grandiosa civilización inca por encima, porque lo que estamos explicando hoy y el tema que nos viene es el tema de los sacrificios. Para explicar la civilización inca, pues harían falta muchos programas. Su territorio abarcaba una vasta extensión que comprendía lo que hoy conocemos como Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de Colombia y gran parte de Chile.
con una población estimada de alrededor de 20 millones de habitantes, más o menos. Todos ellos dependían del gran poder centralizado en Cuzco, la ciudad sagrada del sol. Los territorios conquistados se mantenían unidos gracias a un sistema administrativo muy sofisticado, dividido en 4 regiones para facilitar su gestión. Bajo este dominio centralizado, coexistían una multitud de pueblos, siendo los incas la etnia dominante. Desde Cuzco se extendió una vasta red de caminos que conectaban todo el imperio, sirviendo como columna vertebral de su administración. Fijaros hasta dónde llega la magnitud de la administración de este imperio, para tener controlado ese territorio tan vasto y tenerlo controlado de una manera férrea. A intervalos regulares, de lo que hemos hablado de esta vasta red de caminos, a intervalos regulares a lo largo de estos caminos, se establecían puestos estratégicos que permitían al Inca mantener un control completo sobre el territorio, facilitando la transmisión de información, que esto es lo más importante, y el ejercicio del gobierno. En la sociedad incaica existía una poderosa casta sacerdotal, que vivía bajo leyes extremadamente estrictas y severas. Si no hubiera funcionado ese gran imperio. Aunque los incas no solían practicar sacrificios humanos de manera regular, según algunos testimonios, investigaciones recientes confirman lo contrario. Confirma que estos rituales se ocurrieron periódicamente. La explicación a esto, a esta contradicción, a esta aparente contradicción, radica en la magnitud del imperio incaico, que era tan vasto que permitía a los pueblos conquistados mantener sus propios rituales, incluyendo, por supuesto, los sacrificios y el canibalismo. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, por decirlo así, de manera fina, se encontraron con diversas prácticas entre las poblaciones amerindias. Y entre esas prácticas se incluían los sacrificios humanos y la antropofagia. Si bien la cruz y la labor evangelizadora contribuyeron a poner fin a estas prácticas, esto es muy importante y lo voy a volver a repetir, si bien la cruz y la labor evangelizadora contribuyeron a poner fin a estas prácticas, a la liberación de muchísimas tribus de allí, a la liberación porque esto era terrorífico. Es importante reconocer, porque hay que reconocerlo todo, que hubo abusos y violencia por parte de los españoles. Por supuesto, aquí no estamos solo para combatir la leyenda negra, estamos también para combatir la leyenda rosa, que ningún bien hace a la historia de España. Tenemos nuestras luces y nuestras sombras. No nos creemos mejores que nadie. No es verlo desde un punto de vista chauvinista, como yo me creo por encima de los demás. Tenemos nuestra propia historia y hay que estar orgulloso de ella, con sus luces y con sus sombras, porque estamos ya un poco cansados de que solo cuenten las sombras, sobre todo de hace unas décadas para acá, que parece ser que somos los peores y los más malos del planeta, con todo lo que hemos aportado a la cultura universal. Debemos entender también, es muy importante, que es crucial no caer en extremos al discutir este tipo de temas. Es necesario reconocer tanto los errores cometidos como los aspectos positivos de la labor evangelizadora. Debemos entender los acontecimientos del siglo XVI desde la perspectiva de la mentalidad de esa época, no caer en anacronismos, evitando juzgarlos con valores contemporáneos y sin ignorar, por supuesto, las complejidades históricas de la época. Os pongo un ejemplo. El tema de la tortura, del tormento, hoy lo vemos como inimaginable. Pero entonces era normal. En la mentalidad de un español, de un europeo de la época, de los indios ya no os digo nada, era lo normal. No es que nosotros fuésemos más malos que los demás. Era una práctica habitual. Vista 500 años después, es terrorífica, pero entonces no. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No hay que juzgar los hechos pasados con la mentalidad actual. Bien, ¿con qué nos debemos de quedar o con qué me quedaría yo? Lo fundamental de todo esto es que en la América española no se implementó una política de exterminio, como sí lo hicieron los ingleses en donde quiera que fueran. Lo que pasa es que el cine ha hecho mucho daño y nosotros, como no tenemos un cine muy bueno, pues tampoco hemos tenido un medio de difusión o de propaganda para contar también las cosas buenas, que fueron muchas, que hicimos.
Las Indias nunca fueron simplemente colonias, porque nunca fueron colonias, fueron provincias, una extensión misma de España. La cruz fue el símbolo de una civilización que dio origen a un nuevo mundo. Eso es lo más importante y con lo que nos tenemos que quedar. Te animo a suscribirte al canal porque semanalmente vamos a ir subiendo un programa para desmitificar muchos aspectos erróneos y falsos sobre la historia de España y para sentirte orgulloso de tu propia historia y tener armas para combatir ese tipo de falacias. Bueno, vamos a pasar a una sección que va a ser fija dentro de todos los programas que hagamos, que es dar cabida a las obras que hemos estado haciendo, uniendo lo que es la música con la literatura. En este caso, os vamos a mostrar uno de los temas que se han incluido en nuestra obra Blas de Lezo, El alma de un héroe, que lo podéis encontrar en nuestra página web, en nuestra sección de tienda, www.lasinfoniadeluro.es, en el que participa José Javier Esparza y Pablo Victoria, entre otros. Ahí se incluye un libro totalmente documentado de la historia de Blas de Lezo, su diario y todo este material en audiolibro. Y también se incluye, que es uno de los trabajos que nosotros hacemos sobre todo como la Sinfonía del Uro, la banda sonora que creamos para, digamos, musicalizar la vida de este importante héroe, uno de los más importantes de la historia de España, que es Blas de Lezo. En este caso os vamos a poner el corte de El castillo de San Felipe. Ya sabéis, 1741 Blas de Lezo y unos cuantos valientes hacen frente al todopoderoso imperio inglés, con sus 186 navíos, casi 30.000 hombres, y nosotros con 6 barcos y poco más. Lo que pasa es que se conocía muy bien el terreno y ya llevábamos unos cuantos años allí combatiendo y luchando contra ese tipo de adversidades climatológicas. Castillo de San Felipe, último baluarte, último fuerte que los españoles pudieron defender, y afortunadamente se ordenó una embestida brutal contra los ingleses, terminando totalmente con ellos, y dio lugar a su espantada o su huida. Sin más, el Castillo de San Felipe por la Sinfonía del Uro. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por apoyar la historia de España y ayudarnos a difundirla.